UPSA Podcast presenta Aprendiendo Juntos, un espacio para conversar de diversos temas con docentes de la U, expertos invitados y personalidades. Bienvenidos, este es el podcast Aprendiendo Juntos de la UPSA. Soy Osman Pazzi, docente de esta universidad, y es un privilegio para mí contar en este momento con el artista plástico e investigador histórico Carlos Sirvián Barros. Con él vamos a abordar la historia del periodismo, 200 años de periodismo en Bolivia, pero particularmente en Santa Cruz. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias, mi querido Osman, por la invitación. Es un honor estar acá en esta sala y en la UPSA, fundamentalmente. Carlos, cuando se habla de la historia del periodismo boliviano, hay algunas referencias, hay muy pocas publicaciones que se refieren especialmente a lo que ocurrió en Santa Cruz. ¿A qué se debe esto? Bien, yo pienso que es de repente un poquito de dejadez por nuestra historia. Sin embargo, tampoco no es justo decir que no hay, digamos, ¿no? Al menos hay bases que son importantes, trabajos muy ponderables como el del doctor Marcelino Pérez, que él hizo una suerte de inventariación de los medios escritos de Santa Cruz, que es donde nos vamos a focalizar en esta ocasión, y que es pues genéricamente lo que le dio el nombre a esta noble actividad. Prensa, que luego derivó en prensa radial y prensa televisiva, y periodismo, que viene de periódico. Y algunos otros esporádicos en los mismos periódicos. He tenido registros hemerográficos, pero la verdad es que poco o nada se ha hecho al respecto y me parece que eso es una falencia y una sentida necesidad en nuestro medio. Y es particularmente una injusticia porque cuando se hace esa referencia, se habla de un periodismo que trata únicamente de revolucionarios, de revoluciones, de lo que pasaba en los pasillos del poder, en La Paz, en Sucre, desconociendo la importancia de la prensa en tierras bajas. No solamente hablo de Santa Cruz, Riberalta, donde se han formado grandes escuelas de periodismo. Totalmente, muy cierto lo que dice. Y más que todo, resaltar los esfuerzos, porque yo considero que es un periodismo más que meritorio por las circunstancias adversas donde se desarrolló, ¿cierto? No era fácil acceder a Santa Cruz, salir y entrar, pero nunca fueron aislados como mucho, inclusive hasta prostituido ese término de aislamiento, no es cierto. Aislamiento cuando usted no tiene posibilidades de salir o no sale durante largos periodos. Sin embargo, el cruceño se dio modo a pesar de las enormes distancias y adversidades geográficas de comunicación con el occidente del país fundamentalmente. Pero llegaban en medios escritos, revistas, estamos hablando ya del periodo republicano. Y bueno, la imprenta llega tardíamente por una serie de factores que sería en otra ocasión analizarlo, estudiarlo y concluir sobre el tema. Porque Santa Cruz quedó marginada, excluida de cualquier proyecto de integración o cohesión nacional en su momento que pudo haber. Sin embargo, yo también no los he podido ver hasta hoy, ¿no? Tuvo desafortunadamente el país un medio siglo inicial de vida republicana con tremendas falencias, deficiencias y con gente sin visión de Estado, ¿no? De crear un Estado serio, compacto, ¿no? Esos totalmente eran cuartelazos, que usted lo va a ver en los primeros números de La Estrella del Oriente, que es el primer periódico que tenemos, ¿no? Reflejado, que esa es una de las motivaciones de tener ese medio. Y reflexiona que en ese momento, 1864, ya eran casi 40 años de vida republicana y decía, nos las hemos pasado, esto es lo que se ha visto, son sangrientas, matanzas, golpe de Estado, cuartelazo, lo que sabemos, ¿no es verdad? Entonces no se configuró desde un comienzo un país en serio, digamos, y eso es bueno saberlo porque tenemos ahí explicaciones de por qué somos así, digamos. Correcto. Y cuando se habla de la prensa, es una gran falencia porque se desconoce que estos periodistas y este periodismo que se hacía en tierras bajas tenía una altísima calidad, no solamente de redacción, de sintaxis, de manejo del idioma, la gramática, ¿no? Una escuela de grandes periodistas. Vocabulario. Es cierto. Ya en los países del primer mundo habían dado saltos sustanciales en cuanto a la elaboración de periódicos. Acá eso era una sentida necesidad por las precarias bibliotecas, el acceso a información no solo local, nacional, sino internacional.
Entonces, el rol que van a cumplir los periódicos es sumamente importante en el ámbito educativo, porque tiene todo. El formato que se aplica en Santa Cruz era universal, ¿no es verdad? Con sus diferentes subdivisiones. Entonces, donde usted puede ver más allá de la línea del periódico, que en el siglo XIX tuvo un gran contenido ideológico, pero al margen de eso, rivalidades políticas individuales entre directores de distintos medios, hay sus secciones clásicas del periodismo, el formato, las columnas, el tamaño, todo eso, que responden a un intento claro de suplir esas carencias de información general en los periódicos. Entonces, son grandes forjadores de crear opinión pública, conocimiento de su región, organizadores de ciudadanía también podemos decir, porque hay en todos los números se ven, digamos, aspectos jurídicos, organizacionales, de norma, de geografía, de historia, de literatura, cuentos y todo eso. Y no hemos dicho de que esa construcción, esa labor, esa tarea fue en un marco sumamente adverso, como le decía, ¿no? Por ejemplo, las noticias, ya cuando en otros lugares usaban el telégrafo como el primer medio de comunicación masiva, ¿no es verdad? Que ya usted en 1874, por ejemplo, en Sudamérica, Brasil, Uruguay y Argentina ya tenían acceso a información del día de Europa a través de cables transatlánticos. Y acá en Bolivia el telégrafo llegó recién en la década del 80, en el gobierno de Pacheco. Y gracias a un tercer país, que es el que, a raíz de construir un ferrocarril difícil, entre la costa peruana, Puerto de Mollendo, hacia Puno, en el altiplano peruano, ya vecino de Bolivia, ¿no es verdad? Entonces el ferrocarril era Mollendo, Arequipa, Puno, y 10 años después de haber llegado el telégrafo y el ferrocarril a Puno, se solicita, digamos, la extensión para que Bolivia pueda, al menos hasta La Paz, digamos, vía Huaqui en el lago Titicaca, y La Paz, una de las ciudades más importantes del país en ese momento. Y después ya se fue bifurcando, pero a nosotros nos llega recién en 1898 por primera vez. Y se interrumpe un par de años por la guerra esa sangrienta entre Chuquisaca y La Paz por la detención del poder, y en 1902 ya se reanuda, pero siempre en un marco de absoluta precariedad, porque el país nunca tuvo dinero. Son falacias que la minería, todo eso, la minería solo beneficiaba a los propietarios porque no eran pertenecientes al Estado boliviano, no daban unos miserables impuestos, así decía la legislación, no eran privados. Entonces, la guerra del Chaco. Hasta ese momento, perdón mi querido Osman, hasta ese momento, 1898, las noticias llegaban a lomo de mula. Usted no tenía noticia de Cochabamba si no era en 10 días. A través del correo con acémilas, con mulas. Y a La Paz era entre 15 y 20 días, dependiendo de la época del año. A Sucre, que fue la capital alternativa de la sede de poder junto con La Paz, era igual, ¿no? Entre 10, 12 días más o menos en promedio. Entonces, eso fue también un salto cualitativo, el tema de tener esas noticias, ¿no? Aunque sea con ese precario que se cortaba, porque es a través de hilos delgados, metálicos, de cobre. Y hay en ese interín ponderables medios nuestros, como el Cosmopolita Ilustrado, por ejemplo, la misma Estrella del Oriente. Ahí está claramente establecido los propósitos del medio, ¿no? De una integración a Bolivia a través de esto, ¿no es verdad? Y sin embargo todavía no se había materializado nada de aquello. Y en cuanto a las máquinas, también no eran máquinas, bueno, si bien en esa época eran escasas, en 1879 ya habían 3 prensas. En Santa Cruz. En Santa Cruz. Porque la primera, eso es interesante de remarcar, de la Estrella del Oriente, tiene una corta duración el periódico porque había sido gestionada por Tristán Roca, por el doctor Tristán Roca, ante el gobierno de Achá, del cual era funcionario él. Y viene el cuartelazo de Melgarejo a fines de ese año 64, y una de las primeras acciones que hace el régimen ese en Santa Cruz es cerrar el periódico. Que es lo que se ha hecho permanentemente años después. Cerrar el periódico y exigir que la imprenta sea devuelta al occidente, y eso hicieron. Entonces, mientras duró el sexenio de Melgarejo, no se pudo editar ningún medio informativo en Santa Cruz. Si no fue hasta que el mismo Daza, que era el administrador que trajeron del occidente, trajo una nueva imprenta después de la caída de Melgarejo, y a los 2 años ya don Ricardo Chávez trajo una de Europa por la vía del Amazonas. Por ese
inverosímil trayecto del Amazonas, Madera, Mamoré, Río Grande, Cuatro Ojos, digamos, Piraí, Cuatro Ojos, ¿no? Eso es muy interesante, que fue el mismo que trajo la primer tecnología a vapor a Santa Cruz, la famosa máquina vieja que obtuvo ese nombre después que entró en desuso y le trajo grandes adelantos a Santa Cruz, entre ellos lo que usted acaba de mencionar. En 1875 se hacía hielo ya en Santa Cruz, pero servía para aserrar madera y también para un sinnúmero de variedades de harinas, ¿no? Y moledora de café y todo con esa fuerza motriz a vapor. Me gustaría que profundicemos en este asunto del Cosmopolita Ilustrado. Claro. Porque ha sido el primer diario ilustrado propiamente del país. Así es, y es muy interesante, ¿no? Porque nosotros los investigadores del presente nos servimos de esas invalorables fuentes informativas, ¿no? Porque no era solo la ilustración que la hacía a través de ciclografía, es decir, son grabados en madera. Manuel Lascano, ¿no? Manuel Lascano Rivero era el editor gráfico, ¿no? Pero él, además de la formidable que inspiraron después de esas imágenes a nuestro gran pintor costumbrista Armando Jordán Alcázar en varias de sus imágenes, pero lo que le decía es de que el texto de la explicación del grabado, eso es una fuente formidable de información. Seguramente veremos en las imágenes de apoyo del video la de la molienda, ¿no? Ahí está de una manera extremadamente detallada la elaboración del producto rey de Santa Cruz en esa época, que era el azúcar, el azúcar de exportación, ¿no es verdad? La forma en cómo se blanqueaba, todo eso, pero al mismo tiempo, desde el corte y todo ese proceso artesanal, que bueno, fue base, sustento de la economía cruceña en distintos periodos, ¿no es cierto? Y también estampas de la cotidianidad. Exactamente, ¿no? De la cotidianidad local. Ese otro, la ventolera que era célebre, ya estaba concluida en 1888, la torre del campanario de la catedral y el monolito de ladrillo producía el efecto ese de una ventolera que a los flacos se los llevaba, ¿no? Y ahí está expresada de una manera gráfica sumamente interesante, artísticamente hablando. Y también explica todo eso. Es una fuente inagotable de información general. También llegaban noticias de Europa que venían de rebote de otros puntos del país. Mire, hay casos donde llegaban, ya Oruro en esa década del 95, por ejemplo, que me resultó curioso, de que como ya estaba integrado toda la zona andina con el telégrafo que venía de Perú, dice el Cosmopolita y otro periódico, La Ley en este caso, de que la noticia del telégrafo del Estado dice hasta Oruro, y de ahí para acá ya en mula. Pero se valían. Otro de los elementos, Osman, interesantes de resaltar para el enriquecimiento de la información y de las luces que daban los periódicos cruceños a sus lectores es el intercambio que había con periódicos del occidente boliviano, que ya existían desde 1825 en muchos casos, y de países vecinos, ¿no? Son interesantes ver periódicos del siglo XIX de Perú, Chile y Argentina fundamentalmente. Había un intercambio fluido, con los tiempos y ritmos de la época, por cierto, en la llegada, ¿no? Pero eso daba para emular de repente algunos aspectos que les resultaban interesantes y también información que no fenecía, lógicamente, en cuestión literaria y otros aspectos interesantes en las humanidades, ¿no es verdad? Como moldeadores sociales. Así que ese fue otro recurso muy interesante, ¿no? Ya en el siglo XX... la guerra del Chaco significa una ruptura. Claro, por cierto. Pero primero yo quisiera hablarle de cómo se valían ya, digamos, de esa técnica del fotograbado, por ejemplo, en las prensas, ¿no es verdad? Que eso es otra forma de ilustración ya distinta a la silografía, pero de repente no tan detallada y tan focalizada en el propósito del redactor gráfico, ¿no? Y que eso pervivió. O sea, ¿cuál es la idea? Mostrarle que técnicas artesanales del siglo XIX van a pervivir en Santa Cruz hasta 1979, por lo menos, en varios periódicos. Usted, por ejemplo, ha sido muy curioso también porque usted trabajó desde muy joven en los medios y sabe y llegó a conocer todavía varios de esos artesanos, ¿no es verdad? Que el periódico no hacía ese trabajo de ilustración, sino era a terceras personas, especialistas, le contrataba, que era un trabajo a la vez también increíblemente artesanal, ¿no?
el de imprimir la fotografía o de un personaje, del presidente de la República o de cualquier otro aspecto de la vida del país, ¿no? Y utilizar esa misma imagen en edición. Claro, porque no era pues fácil hacer y hacer y hacer, ¿no es verdad? Eso se hacía, vamos a ilustrar a sus educandos, primero con un negativo fotográfico, que se le agregaba una emulsión sensible, en la cual el negativo se pegaba a la planchita de zinc, y luego se le largaba luz en el término de, ¿no?, con una lámpara, para luego echarle ácido y quemarlo, ¿no? O sea, hacer el calentamiento, y ahí ya se producía con el ácido y el calentamiento el relieve necesario para que los rodillos de la prensa, digamos, impriman en el papel en positivo, ¿no es cierto? Es increíble, ¿no? Y bueno, ya llega el siglo XX y vemos en los periódicos también, hablando ya del término en el ámbito de los contenidos, todavía persistía la cuestión ideológica de los partidos y todo eso, especialmente de los directores y dueños de los medios, ¿no? Que no está de más decir de que produjo hechos trágicos, ¿no? Desafíos a duelo y disparos, ¿no? Al final de cuentas con lamentables consecuencias de impacto. Y en esa misma línea, muy bien presentado, ¿no? Y periódicos que sobrevivieron durante muchísimos años, inclusive algunos cortaron a raíz del fallecimiento del alma del periódico, es decir, del dueño y director, como el caso de la Estrella del Oriente en su segunda época, ¿no? Entre 1879 y llegando a los albores del siglo XX, o sea, se editó durante más de 20 años, ¿no? En tamaño sábana, imagínense, ¿no? Y de ahí una consecución de medios muy interesante, y también es curioso ver la compraventa de las imprentas, ¿no? Que estaban muy sujetas a los cambios de regímenes, ¿no? Y esto también, me imagino, tiene que ver con el protagonismo que tenían los trabajadores de la imprenta, los gráficos, claro, como un gremio muy poderoso. Los tipógrafos, ¿no? Los tipógrafos. Hay un censo interesante que es muy conocido, se ha difundido ya, que es el de 1880, cuando ya habían 3 prensas. Cabe decir de que la prensa de Gutenberg de 1440 va a tener muy pocos cambios hasta el año 1800, es decir, por 360 años más o menos. Si bien el concepto, digamos, sigue siendo el mismo, hasta pasado el siglo XIX, ya hay modificaciones con el tema de los rodillos de las prensas, y ahí nace a comienzos del siglo XIX la famosa prensa planocilíndrica, que ya, digamos, en países de primer mundo de la época de la Revolución Industrial ya tenían la posibilidad de mover, ¿no?, las prensas a vapor. Aquí ni pensarlo, digamos, ¿no? Todavía. Entonces eso va a facilitar, y ya después vienen las rotativas, antes de la mitad del siglo XIX, en los países del primer mundo, ¿no?, donde ya imprimen en anverso y reverso simultáneamente, y es mucha dosis eso. Pero acá, digamos, se van por las limitaciones de mercado. La linotipia o linotipo es un invento que es una verdadera maravilla de la ingeniería. Es deslumbrante la complejidad de su funcionamiento. Eso es de fines del siglo XIX, sin embargo, acá no podía llegar eso, porque esa, digamos, ya no es tipo por tipo, porque tenemos que explicarle a los educandos de que la tipografía es un trabajo verdaderamente minucioso, artesanal y con mucha paciencia, ¿no? Porque las palabras se elaboran letra por letra, que son los tipos metálicos movibles, ¿no es verdad? Así de es. plomo. Y a la vez en un componedor, que lo vamos a ver gráficamente, se hacen los renglones, palabra por palabra y página por página, imagínense, ¿no? Un trabajo muy sacrificado, de alta presión, pero algo curioso. Yo todavía hace unos años tuve la ocasión de entrevistar a ex tipógrafos, y todos recuerdan con felicidad, deslumbran cuando recuerdan aquellos románticos tiempos, ¿no? No es, o sea que ellos tenían vocación y amaban ese arte, ¿cierto? Entonces, la linotipia no podía haber llegado porque no teníamos luz eléctrica, ya había en otros del estado central, digamos, Eran ¿no? prensas manuales. Era la planocilíndrica que producen el periódico página por página, y todos tenían las prensitas esas también pequeñas, que se siguen ocupando, increíble hasta hoy, algunas con más de 100 y tantos años, ¿no? Que tienen una nitidez, y el entintado tiene su magia eso, ¿no es cierto? Las prensas nuestras, las planocilíndricas, eran tracción a sangre humana con una rueda
metálica que movía prensa manualmente. Entonces la linotipia Punto no podía... Me imagino, además de la prensa, como periodismo, el ocupar estos equipos y este personal en hacer bandos carnavaleros, colas carnavaleras, invitaciones, porque Santa Cruz ha sido siempre muy... jaranera o... Bueno, le ha gustado el jolgorio, ¿no? Social, y ¿cierto? a la actividad social hacer también. Estampitas y demás. No, es cierto eso. Y yo creo que me desvié porque habían 8 impresores, era el término, en el 1880 ya. 8 impresores. Pues obviamente fue increciendo el número. Y ya con el tiempo se convirtió en un gremio, porque ya, muy poderoso. Claro, empezaron a llegar más prensa planocilíndrica. Remarco eso porque es una tecnología antigua del siglo XIX, pero sin embargo por varios factores pervivió en Santa Cruz por mucho más tiempo, ¿no es verdad? Porque Bolivia, a pesar de todo, como usted ha visto, tuvimos el telégrafo con muchísimos años de retraso en Bolivia, porque el país crónicamente atrasado, ¿no? Aquí nos llegó la radiodifusión también tarde en relación a otros países, y ni qué decir la televisión. Paraguay era el penúltimo con distancia sobre el antepenúltimo, y hay 5 años de diferencia entre Paraguay y Bolivia en cuanto al acceso a la señal televisiva, y solo en La Paz. Y no sé si llegaba a Oruro, pero en el resto del país no. Fueron iniciativas privadas, locales, las que hicieron posible elevar las primeras señales de televisión abierta, porque además con leyes cortapisas. Ya estamos hablando casi fines del siglo XX. Claro. Y en esa época, los diarios que se imprimían en el interior del país eran lo que se esperaban aquí para ver las noticias. Así es, especialmente en los años 60, cuando nace el periódico, bueno, creo que es antes, ¿no? Pero ya moderno, Presencia se moderniza. Creo que en el 67 ya tiene la famosa rotativa en offset, y esos otros recursos como el teletipo y la telefoto, ¿no? Que usted escuchaba por la radio la pelea de Mohamed Ali con Joe Frazier en Filipinas, y eso al día siguiente lo tenía en presencia usted la foto del evento. Porque acá también usted, creo que me salté cuando me preguntó la guerra del Chaco, ¿no? Acá llegan unos interesantes receptores, radioreceptores en ese periodo, para captar, por un lado, Radio Illimani, que se fundaba en el 33, ¿no? Que era la voz oficial del Estado en relación a la guerra, a los informes oficiales de guerra, pero fundamentalmente esa radio que tenía onda media y onda corta, favorecía enormemente para la captación de radios argentinas especialmente, ¿no? Que fueron también, a partir de esos momentos, una fuente extraordinaria de obtener información de primera mano a nivel internacional, en general. Y eso nos va a acompañar por 50 años el tema de la radio, porque los medios, como le digo, por cuestiones de mercado y la inestabilidad de la luz eléctrica, que era monopolio y lo sigue siendo del Estado boliviano, que no tuvo la capacidad, sino hasta que despega Santa Cruz en los años 60 y ya levantan las manos y no pueden más con esos motores cacharros a diésel, ya permiten la creación de la CRE, ¿no es verdad? Y a partir de ahí ya tenemos luz estable las 24 horas del día, pero eso pues ayer. Ha tenido que pasar mucho sacrificio. Así es, para así que es. La prensa tremendas precariedades, ¿no? Institucionalizarse, claro, para que pueda considerarse una prensa moderna. Así es. Ha tenido que llegar el diario El Mundo para que ocurra eso. Claro, no, pero antes yo quiero resaltar, que usted lo resaltó en su momento y creo que lo corté, que fue el tema de la valoración de esas cualidades de los periodistas, que no eran académicos, por cierto, ¿no? Pero eran gente leída, gente preparada, porque le decía yo en la conversación que tuvimos el otro día con sus alumnos, de que es sorprendente, digamos, ver ese nivel de redacción, de claridad conceptual en 1910, que supera con creces al presente, sin desmerecer a nadie, pero es verdad. Es lo que se ve. Entonces es como que, no sé, no voy a decir involución, pero hay enormes diferencias entre la gente que escribía en la ortografía, en todos los valores gramaticales que hemos referido, y que eso fue en su momento de gran utilidad para la comunidad como único medio masivo de comunicación, ¿no? Y de enseñanza, de educación. Entonces es cierto lo que usted dice. Le vamos a dar mérito al deber también, que fue el primero en 1977, que no del todo deja la parte artesanal, pero ya incorpora la primera imprenta offset, que es una pequeña máquina
Heidelberg de medio uso, una Core 62, que ya permite inclusive imprimir a color, pues, ¿no? Y bueno, ese ya es un salto cualitativo pequeño, pero significativo, diríamos, ¿no? Bastante simbólicamente significativo, porque ya era el ingreso con unos 10 o poquitos más años de retraso al offset, ¿no? Que ya es otra cosa el offset, ¿no? Pero en un inicio la mitad del tiraje con esa y el resto, digamos, ¿no? En los años 60 es bueno resaltar que, por decir, habían 4 medios, ¿no? Santa Cruz, que eso también marca un punto de inflexión en el periodismo, porque hasta ese momento, bueno, la denominada Revolución Nacional, lo que hizo fue una dictadura, pues, porque cerró todos los medios que podían resultar, cerró un periódico ya con 12 años de vigencia, que era la Universidad, del periódico dominante en los años 40, más allá del Tiempo, del Frente y de todos esos que emergieron, muchos de ellos después de la Guerra del Chaco y ya con tendencia socialista, varios de ellos. Pero no hay centros de amarillismo y todo. Es muy interesante ver ya el análisis y el desglose de las características, ¿no? Que por un lado está el eslogan del periódico, pero en el contenido se desdice en muchos aspectos. Pero de todas maneras fue un periodismo serio, ¿no es cierto? Como consecuencia de la Guerra del Chaco emergen esos medios. Don Lucas Saucedo Sevilla es un hombre muy meritorio también, porque él escribió El Ferrocarril en los años 20, luego El Progresista, son periódicos bien completos eso, con información general, abundante, seria y con muy buenos colaboradores, que es lo que hoy son los columnistas, ¿no es cierto? El mismo Manfredo Kent Mercado, que le han dado el nombre acertadamente a la Cátedra Libre de aquí de la UPSA, muy precozmente en los años 40 fue director de un periódico de Lucas Saucedo Sevilla que fue El Tiempo, periodicazo. Ya después, por diferentes circunstancias, vuelve a crear un nuevo medio en plena Revolución Nacional en el año 53, que fue El Deber en su primera época, también muy bien, hasta el formato muy particular, que es el famoso formato berlinés, que es un poquito más grande que el tabloide, y ya con información de afuera, con la agencia UCIS, que es una propaganda norteamericana en la Guerra Fría, ¿no es verdad? Y se convierte ante la arbitrariedad del régimen en opositor, y más aún en el periodo de las luchas cívicas se embandera con la causa y ya ahí lo empastelan. No hemos hablado del empastelamiento, que era una acción muy común en el pasado, en estos regímenes antidemocráticos, ¿no? Donde se invadían las instalaciones del medio y los tipos que eran guardados en los chivaletes, esas gavetas, de manera extremadamente organizada. O sea, venía el vándalo del régimen, pateaba, las hacía volar todo, y significaba eso más de 2 meses de paralización, digamos. En El Deber fue el empastelamiento más la detención del director con 68 años de edad y confinado en un campo de concentración en el altiplano orureño, en Curaguara de Carangas, a 4.000 metros de altura, imagínense, ¿no? Entonces ahí, esa época fue, no hay, entre el 52 y el 64 no hay medios de relevancia, ¿no? Entonces después de eso, son periódicos cruceños con limitaciones, ¿no? Económicas y tecnológicas notorias, y ya no dependientes de régimen, de partidos políticos ni de nada. Entonces era todo a cáñamo. Era muy sacrificado, ¿no? Estaba El Deber, El Diario del Oriente, La Crónica y El Comercio, que nace en el 65. Esos periódicos tenían un tiraje en promedio de 1.200 ejemplares al día cada uno, en promedio. Considerando la población que tenía Santa Cruz en la época, se puede decir que es una alta lectura. Alta lectura, correcto, y todo lo vendía. Entonces ellos, en un determinado momento, se ven en la necesidad de defenderse de ese periódico moderno que venía del occidente, porque no era solo presencia, venía el diario, que también tenía esas tecnologías, esos formatos y esa abundante, muchísimos suplementos, ¿no? Y los tiempos de Cochabamba. Entonces se obliga a la autoridad competente de que prohíbe el ingreso hasta cierta hora, pues hasta que ellos puedan vender, y a partir de cierta hora ya los otros podían ingresar. Entonces no era fácil, porque había que hacer inversiones fuertes para poder hasta que llega El Mundo, ¿no es verdad?, de los empresarios privados. Ya se viene con una rotativa Ghost Community, ¿no?, la famosa marca esa, moderno, con teletipo, con telefoto, a colores. Llega de la mano de la Universidad Gabriel René Moreno, también. Claro. ¿Cuál? El Mundo.
¿Así? Sí, en A sus ver. inicios. No lo sabía. No lo sabía sinceramente. Para mí es novedoso porque eso fue de la Cámara de Industria y Comercio, digamos, los financiadores de todo el emprendimiento, inclusive en el eslogan decía es la voz de los empresarios privados de Santa Cruz, ¿no? Entonces, ahí entra ya, es el primer periódico, digamos, moderno, ¿no? De Santa Cruz. Que Y ya, podría entrar a competir con presencia. claro, porque ya paulatinamente fue elevando su tiraje y hay un momento de poco tiempo después ya que tiene 15.000 ejemplares, digamos, ¿no? Que son números significativos para Con la época, suplementos, inclusive con con ediciones a suplementos, color, claro, con todo Mundo eso, ¿no? Revista, un suplemento dominical Así de es, primera así, calidad. totalmente, totalmente. Entonces el periódico El Deber se obliga a entrar en competencia, pues, ¿no? Porque si no, desaparecía como Sobrevivencia. desaparecieron la Crónica, El el País. Comercio, el País poquito después, que es de los serranos, ¿no? Eso trajo máquinas de linotipo, pero ya todos esos que trajeron linotipo en los años 60 y parte de los 70 eran máquinas usadas, porque eran inversiones fuertes eso, ¿no? Entonces el Deber tuvo un gran momento Claro. en su crecimiento hasta posicionarse como el periódico de mayor tirada en el país. Así es, así fue. Bueno, Y ellos, tener premios internacionales, periodistas de primer así nivel, es, tiene Roberto Navia. no cabe duda, ¿no? Que tiene un aporte formidable y extraordinario ese periódico, ¿no? Hasta que, bueno, fue pues cambiando la situación en el mundo, ¿no? Globalmente, con la digitalización. Y la pandemia ya dio jaque mate pues a un montón de medios, no solo al Deber, sino a muchos otros medios del mundo, ¿no? Que dejaron de imprimirse. Claro, que dejaron de imprimirse. Mira, aquí desde la pandemia, solamente el Deber es el único que sigue imprimiendo, claro, en mucho menor escala y página que en el pasado, ¿cierto? Pero así en líneas generales, en el balance general, el periodismo en Santa Cruz, el periodismo escrito, que de ahí se derivaron los otros, ¿no es verdad? Los primeros periodistas de Canal 11, todos salieron del periodismo escrito en gran medida, ¿no? Y los de la radio también, en gran medida. Entonces, es más que meritorio por todos esos factores y el rol más que todo que cumplieron en su pueblo, en su sociedad. El paso, digo el paso porque no voy a decir que está en los últimos estertorios, ni mucho menos, ¿no? Pero ya el contexto de la realidad es muy difícil en este momento, con el internet, con la posibilidad de miles de medios y fundamentalmente por la exigencia, ¿no? Para poder competir. Pero es innegable el aporte. El aporte es innegable, pues. Quizás es lo más significativo que hemos tenido como medio y como instrumento de formación de ciudadanía, en gran medida, ¿no es verdad? Y los desafíos son cada vez mayores, no solo para los periódicos, ¿no? Porque también está el tema de la credibilidad, ¿no? Que eso es algo verdaderamente sustancial en esto, ¿no? Y no es fácil navegar en el contexto de la realidad objetiva del mundo, no solo de nuestro medio, ¿no? Y pero son desafíos, pues, ¿no? Que hay que asumirlo y no podemos quedarnos, digamos, resignados ni atrasados, ¿no? Y a los jóvenes, yo le diría, digamos, a los jóvenes que apuntan en esta casa superior, que estudian comunicación, que no todos lógicamente van a ser periodistas, por cierto, sin embargo, para que quienes quieran comunicar información, digamos, y aportar a su sociedad, como lo dijimos el otro día, el tema de la capacitación de la lectura es fundamental. El tipo que no lee, que no hace de la lectura un hábito cotidiano y eterno, hasta el final de sus días no va a tener posibilidades de crear productos de verdadero aporte a su sociedad, al país y a la humanidad, ¿no es verdad? Porque los saberes son sustanciales, son básicos, elementales en esto, ¿no? El ampliar el horizonte para tener la capacidad de interpretar los hechos, el análisis, el comunicarlo, ¿no es verdad? No digamos copy-pegue, ¿no? Porque eso es impostura, eso es, ¿no? Entonces, esos aspectos son verdaderamente, no vamos a hablar de la objetividad total, ¿no es cierto? Pero aproximarse en un mundo donde usted ha visto cuántos periódicos. ¿Se acuerda que nosotros cuando hicimos el trabajo en El Deber admirábamos mucho el trabajo de Página 7? Sí. Ese se quedó en el camino.
por ser opositor al régimen y ya a consecuencia de eso no tener la publicidad. ¿Y cuántos medios no han cerrado por esa razón? Entonces, la preparación también tiene que ver con reforzar los valores democráticos y la importancia de aquello. Porque si usted no tiene la capacidad de eso, ni la capacidad ética ni moral, ¿no?, termina devorado por la oscuridad, ¿cierto? Es penosa esa realidad. En los últimos 20 años casi todos se extinguieron, menos el deber, que quedó en su mínima expresión, ¿no es verdad? No se puede resistir porque también se debe legislar, por cierto, ¿no? Porque ¿cómo va a ser posible que sean dependientes de la pauta? Pues eso es comprar, eso es un soborno, eso es un condicionamiento intolerable. O si te doy publicidad, si hablas bien de mí, si desinformás, como se está viendo hoy. Yo a los estudiantes les doy un mensaje, que no emulen a esos individuos que son pseudo periodistas y que de manera descarada se venden a cambio de dinero. Digo pseudo porque no son periodistas. Y esos tipos envilecen y degradan la profesión y su sociedad. Son sólidos contribuyentes a que Bolivia en este momento tenga el triste sitial de ser el 1 o el 2 país más corrupto del mundo, con todo lo que ello implica. Y no hay tratamiento de un tema tan grave, tan delicado, no solamente para el presente, sino también para el futuro, por las consecuencias que eso tiene. Nadie, ninguna región, ninguna persona, nadie se puede sustraer de ese mal, de ese flagelo, porque eso verdaderamente es degradante para cualquier pueblo del mundo, ¿no es cierto? Entonces, así restreguen su dinero y que eso es viveza, que es juego de cintura. No, eso es vileza. Porque el que está en eso desinforma, no informa, entonces no contribuye, es al contrario, degrada. Así que bueno. Hay que hacerle un honor a quienes demostraron que con pocos recursos, aislados prácticamente del mundo, pudieron hacer un buen trabajo. Así es. No es un pretexto la falta de recursos. No, de ninguna manera, en absoluto, ¿no? La voluntad y el propósito indoblegable de los individuos en pro de un objetivo, de un anhelo, de un aporte a su pueblo, porque eso es amor a la camiseta, amor a su pueblo, ¿no es verdad? Porque eso no daba rédito, daba gasto más que todo. Usted ve los precios, hace las cotejaciones con el valor de la moneda y eso es amor al arte. Muchísimas gracias, Carlos. Este ha sido un espacio en el podcast Aprendiendo Juntos de la UPSA. Qué privilegio haber contado con usted. Sus palabras finales. Bien, en todo caso un agradecimiento. Primero estar aquí en esta prestigiosísima Casa Superior de Estudio y a sus alumnos, ¿no es cierto? Y recomendarles, como le digo, el estudio, la información, el conocimiento, los saberes, tiene que ser eterno, hasta el final, no por rato, para poder contribuir a su pueblo de manera mucho más eficiente. Santa Cruz ha perdido muchísimo terreno por serias carencias en ese ámbito, ¿no es verdad? Para que no sucumbamos ante la oscuridad y lo perdamos todo, porque también hay que hacer mea culpa, análisis de nuestra cultura, y eso tampoco se trata. Hay temas de sustancial importancia, de vital importancia para una sociedad que no se tratan, no se analizan abiertamente y públicamente, sin tapujos y con la mayor honestidad posible, ¿no es cierto? Hemos perdido mucho terreno y si seguimos así en ese tren vamos a perderlo todo. Y nosotros tenemos un compromiso moral con las generaciones que vienen, ¿cierto? Entonces eso es muy importante, que no claudiquemos ante ningún tipo de adversidad y que sirva de acicate, de ejemplo, los cruceños del pasado que a pesar de las adversidades siguieron adelante, porque nosotros somos lo que somos, porque es un proceso acumulativo, ¿no?, concatenado a través del tiempo. Entonces, lo que hagamos hoy va a repercutir mañana en su hijo, en los hijos de su hijo, en todos los que vienen, ¿no es verdad? Entonces, ese compromiso con nosotros mismos, con nuestra comunidad, si quiere con el país y finalmente con el mundo entero. Muchísimas gracias en todo caso, porque el agradecido en este caso soy yo, sinceramente. Muchísimas gracias. Este ha sido un nuevo capítulo del podcast Aprendiendo Juntos. Estamos en la sala de la UPSA. Será hasta una próxima oportunidad.